Soy estudiante de Trabajo Social de tercer semestre de la Uniminuto. El día de hoy nos enfocaremos en los sitios históricos del desarrollo, como una creencia o una ideología. Se cree que el desarrollo es un concepto al que se llega por comparación o oposición entre países y sociedades. Las potencias han consolidado su poder sobre los pueblos, los territorios y los recursos naturales de los países periféricos. Durante el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533 entre las monarquías de España y Portugal y concedido mediante una bula del Papa Alejandro VI, el cual permitió que entre estas dos potencias marítimas se partiera la tierra entre dos, haciendo una línea imaginaria alrededor del mundo, donde al oeste la tomaría España y hacia el este Portugal, y así evitar conflictos entre ellos y lograr conquistar las tierras que estaban en la parte que les correspondía a cada uno. Arrancó la construcción de las periferias y esto llevó a que hubiera una división internacional del trabajo, donde las economías de estas mismas se especializaron en la exportación de materias primas, motivando las revoluciones industriales, las cuales se dieron por los cambios importantes en su economía, su productividad, nuevas tecnologías, lo que llevó a una transformación evidente de la sociedad. Se pasa de una producción manual a una industrial. Las élites locales se convierten en la correa de transmisión de los intereses de los centros metropolitanos, asegurando de un lado el saqueo de los recursos naturales de sus países y obteniendo a cambio poder económico y respaldo político. Surge la burguesía, que va en contra de los privilegiados, donde Inglaterra ya había sido instaurada el sistema parlamentario basado en la división de poderes. Este sistema es usado hoy en día por los países democráticos y gracias a este aparece el capitalismo, porque proporcionaba beneficios al empresario privado, presta nivel de seguridad jurídica, buen sistema bancario, equilibrio monetario y ausencias de inflación para las clases dominantes en América Latina sobre el siglo XIX, en la instauración de las repúblicas liberales. La población indígena, mestiza y negros eran grupos atrasados, por lo que era legítimo dominar, expropiar y educar para llevarlas al progreso y modernizarlas. Así sometieron a cambios sociales estas culturas, cambiando su estructura en valores, pensamientos, creencias y forma de producir. El pensamiento estadounidense y europeo se convirtieron en la justificación de la implementación de instituciones políticas, económicas, educativas, jurídicas, entre otras. Así, la cultura latinoamericana se convirtió en una sociedad imitadora, perdiendo su originalidad y creatividad y su cambio cultural. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Paz llamado el Tratado de Versalles, firmado en Francia el 28 de junio de 1919 por los países aliados, donde se aprueba la Sociedad de las Naciones, que buscaba evitar futuras guerras. Se realiza la repartición de tierras. Se logró que Alemania pagara la reconstrucción de Europa, llevando a Alemania a una crisis económica. Este tratado terminó convirtiéndose en la rendición de Alemania y siendo la semilla de la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, ha sido la guerra más devastadora que enfrentó la humanidad. Hubo aumento de armas más destructoras como las nucleares y las atómicas, usadas en Hiroshima y en Nagasaki. También hubo la lucha ideológica, donde se buscaba el exterminio del enemigo, exterminio de grupos étnicos como judíos, chinos, eslavos, población homosexual, comunistas, anarquistas. Se estableció un nuevo orden económico internacional, se crea el mundial hacia el sistema capitalista. Surge la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, con el fin de evitar futuras guerras mundiales, promoviendo la paz, la libertad y la igualdad entre los diferentes pueblos del mundo. Surgen nuevas naciones, la economía europea queda devastada. El discurso de posición del presidente Truman el 20 de enero de 1949 reflejó el espíritu de la época y los énfasis que tuvo en adelante la política exterior estadounidense, donde propuso basado en el intercambio económico del Estado para aumentar la producción. Se nombra por primera vez a los países más pobres como países subdesarrollados, categoría que se le asignaría y llamarían desde entonces a los países del sur, o mejor dicho, a los subdesarrollados. En la acumulación del capital y el progreso técnico aplicaría lo dicho por el Papa Juan Pablo II. Pero es bien cierto
que esta preparación es notoriamente insuficiente para enfrentarse con la dura realidad de la economía moderna. La teoría de la modernización surgió en la década de los 50 y los 70, conocida como la teoría del despegue, dando respuesta a la batalla ideológica dada entre el comunismo y el socialismo. Esta teoría instaurada que las sociedades son más productivas, los niños son más educados y los necesitados reciben más beneficios. Esta teoría dice que toda sociedad pasa por 5 etapas de evolución para lograr su economía: sociedad tradicional, precondición hacia el despegue para un crecimiento autosostenido, despegue, camino hacia la madurez y la etapa de alto consumo masivo. En las evidencias de la realidad desbastarán la creencia. La expansión del capitalismo no ha hecho más que aumentar la brecha entre países ricos y pobres, lo cual ha sido visible desde el siglo XVIII, donde se ve el aumento del capital de los ricos en un buen porcentaje, mientras que el de los pobres es un porcentaje muy escaso, y más hoy en día con la problemática social que se vive de migración en muchos países. La gran paradoja: el sur pobre capitaliza el desarrollo del norte del rico, donde la macroeconomía, la privatización y la poca intervención de los estados hacen que los países del sur empobrezcan más, aumentando las riquezas de los países del norte, y esto lleva a que mejore la calidad de vida, de educación y salud en los países del norte, cosa contraria en los países del sur. Es así donde se evidencia en el círculo de la escasez que el poder económico busca la privatización de las entidades públicas y así quitar los beneficios de los más pobres, a los que tienen derecho, creando así más pobreza. Las políticas de ayuda al desarrollo del norte son inversamente proporcionales al desarrollo de los países del sur, pues estos son cada vez más dependientes y tienen que pagar más por lo que reciben. El sur pobre, a causa de su dependencia estructural, es el que capitaliza el desarrollo del norte rico. El desarrollo de los pueblos, y muy especialmente el de aquellos que esfuerzan por escapar del hambre, de la miseria, de las enfermedades endémicas, de la ignorancia, que busca una más amplia participación en los puntos de la civilización, una valoración más activa de sus cualidades humanas, que se orientan con decisión hacia el pleno desarrollo, es observado por la Iglesia con atención. Desde la colonia, los países del norte han buscado beneficiarse de los países del sur, también llamados países subdesarrollados. Cada vez que hay una guerra, los países del norte buscan sacar provecho de los países del sur, cogiendo toda su industria, cogiendo todos sus servicios públicos y llevando a que crezca la pobreza en estos. Se dice que para que un país subdesarrollado pueda crecer y ser un país desarrollado, debe tener inyección de capital de estos otros, pero esto aumentaría la deuda de cada uno de estos países subdesarrollados.